mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:06. Bienvenidos a Matices, ese programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca un espacio en las tardes de análisis, de debate de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un programa de fondo que tiene que ver con el análisis político de la escogencia de don Sergio Alfaro como nuevo ministro de la presidencia. A eso de las 2:25 nos acompañarán aquí don Vladimir de la Cruz, analista político de Noticia Monumental, ex embajador también e historiador, Argentina Artavia, que es especialista en comunicación política, y Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer, los tres hablando sobre la escogencia de don Sergio Alfaro. Pero antes vamos a darles un tema, ahorita se los contamos, de interés, porque hay que reconocer lo que las empresas costarricenses hacen y ahorita les vamos a contar de qué se trata. Antes quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez, que ya está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes a la gente que nos sigue por 93.5 y también en la noche a través de Canal 2. Iniciamos semana, el corre-corre y la agenda política no ha mermado y probablemente esa va a ser la tónica, Randall, de aquí al 1 de mayo. Estoy seguro, 11 días nos quedan de carreras, pero... hoy en la Asamblea Legislativa el nuevo ministro nombrado, porque asume el 1 de mayo, don Sergio Alfaro, se ha desmarcado en una diferencia sustancial con lo que hacía don Melvin Jiménez en Casa Presidencial con la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Henry Mora es el candidato oficialista. Ellos incluyen a don Otón en la nómina. Lo que pasa es que don Otón Pero es ya sabemos quién es en primer lugar el candidato. Sí, sin duda Henry Mora. Sí. El candidato de el PAC. Si tiene o no los 29 votos necesarios es otro tema diferente, pero por ahora los dos miembros del PAC que se han propuesto para ser presidentes del Congreso, uno es don Henry, que tiene el apoyo claramente de la fracción, y el otro es don Otón Solís, que claramente también, aunque no lo digan, no tiene el apoyo de la fracción. Pero ahí habría que ver, tal vez no tenga el apoyo de su fracción, pero vamos a ver qué dicen las otras fracciones. Sí. Hay una fracción de 18 legisladores, hay otra de 8, hay otra de 9, vamos a ver ahí qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este 1 de mayo estará interesante, además era el primer informe de labores del presidente Luis Guillermo Solís, porque había hecho hace menos de un año, había hecho un discurso en el Teatro Nacional, en el Mérico Salazar, sí. Refiriéndose a las metas, a sus metas en particular, pero bueno, el 1 de mayo será el espacio en que, en un evento que nos parece muy común, ¿verdad? Porque todos los años lo hacemos, pero sí, tiene enorme trascendencia constitucional, es el presidente de la República yendo al primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, contándole al país un estado de situación de lo que ha logrado y de cómo está Costa Rica. Esto en el campo nacional. En el campo internacional hay una enorme tragedia en Europa. Un barco con 700 inmigrantes se hundió ayer, que se suma a un crucero que se hundió también en las últimas horas, ese de turistas cerca de las costas italianas, y que eso nos trae un drama humano fortísimo de la gente que va de África a Europa. Sí, una de las peores tragedias migratorias según medios internacionales, y que también hay que ver el tema de fondo, la parte migratoria, son cosas que todavía se siguen dando en otros puntos o en otras partes del mundo y que también hay que prestar atención. Gracias a las personas que ya nos están reportando sintonía a través de Twitter en @monumentalcr y a través de Facebook en Noticias Monumental. Nos puede escuchar en vivo 93.5 FM en cualquier parte de Costa Rica, en www.monumental.co.cr en cualquier rincón del mundo y a través de Canal 2 esta noche a las 8 de la noche. Son las 2:09. Vamos a ir con nuestro primer tema. Laboratorio CEPOL y CEPOL cumple 65 años y esto es de reconocer en una empresa costarricense que ha sabido adaptarse a los tiempos, porque no hay un reto, Isel, en tema empresarial, sé que lo conoces bien, que mantenerse vigente, esa es la palabra, sí, vigente. Y vigente por 65 años. Mucha gente cree que cuando se inicia una idea de negocio lo más difícil es iniciarla, pero también mantenerla es completamente complicado. Los escenarios cambian, los contextos siempre cambian, los mercados siempre cambian, y ahí está el punto, ¿verdad? ¿Cómo llegar y cómo mantenerse? Sobre todo cuando hay un empujón del destino, ahorita lo vamos a ver, hay un empujón del destino arrancando la historia.
que es muy interesante. Por eso quiero agradecerle y saludar a doña María Alejandra López, directora general de CEPOL, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Don Carlos Flores, que es gerente comercial de CEPOL. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Y doña Nidia Morales, gerente de mercadeo de CEPOL. Doña Nidia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y que nos van a ver esta noche por Canal 2. Gracias. Yo, doña María Alejandra, creo que no hay nadie que no conozca CEPOL, así que voy a brincar la introducción de qué es CEPOL. Pero les decía que hay un golpe del destino. Es que hace 65 años su abuelito iba para Estados Unidos. Pasó algo, en Orotina particularmente, que lo frenó y lo mantuvo en Costa Rica. ¿Podría empezar a contarnos? Claro que sí. En realidad fue en 1924 que él iba en un viaje de Venezuela a Nueva York. Atracó en Limón y decidió bajarse, venir a conocer San José, y ahí fue donde lo topó el terremoto de Orotina de 1924, que por cierto reportó varias pérdidas materiales y de vidas también, porque sí fue una tragedia que tal vez no conocemos tan bien, ¿verdad? Sí. Ha sido más famoso el terremoto de Cartago, pero el terremoto de Orotina tuvo también sus consecuencias. Entre estas, que se destruyó el hotel donde él se estaba quedando. Él solo pudo salvar un tubo de metal con sus documentos personales. Y así fue como con una mano adelante y otra atrás, él inició su estadía aquí en Costa Rica. De hecho, este terremoto de 1924, el de Orotina, tuvo como una consecuencia que destruyó los muelles. Él andaba en barco por los años, por el año, ubicándonos en el año, él andaba en barco. Esto le impidió, además, salir del país, pero así es como llega, si no me falla la memoria, en el 39... En el 24 él llega a Costa Rica, él consigue trabajo con algunos conocidos en San José, pero pronto consigue trabajo en la bananera, en la United Fruit Company, y ahí es a donde él se establece como regente farmacéutico de la bananera, y donde las circunstancias del ambiente y las necesidades de las personas lo llevan a inventar el famoso CEPOL. Que es un ungüento. Es un ungüento, ¿verdad?, contra resfríos, que en ese momento se utilizaba, bueno, igual que se utiliza ahora, para todo. Sí. Desde los mosquitos hasta las quemaduras y obviamente para aliviar los síntomas del resfrío también. Sí. En el 39 pone una farmacia. Él en el 39 se devuelve a San José, correcto, y establece su farmacia López en San José Centro, como por el cine OVNI. Y es ahí donde, bueno, es una época complicada porque es la Segunda Guerra Mundial, mucha escasez de medicamentos hace que la gente se acerque a las farmacias para que les hagan sus medicamentos, ya que no tenían forma de accesarlos en el mercado de forma libre. Así es como se populariza el ungüento CEPOL, la gente llegando a su farmacia y él haciéndole el CEPOL a sus consumidores. En 1950 ya él ve la necesidad de expandir la operación y es así como funda Laboratorio CEPOL. Ok, que hasta hoy, don Carlos, ha sabido ser un producto, no solo una marca, porque es un producto vigente y que cambian los gobiernos, cambia el mercado, cambia inclusive la ideología económica del Estado costarricense, pero CEPOL se mantiene ahí. Efectivamente, curiosamente es una categoría que nosotros todavía la vemos en crecimiento. Aún las nuevas generaciones jóvenes que han crecido con esto lo siguen utilizando en su día a día y lo usan con sus hijos, y es como una oportunidad para lograr esa conexión de los padres con los hijos desde que están pequeñitos, y eso es lo que nos ha hecho diferentes por muchísimos años. CEPOL no es solo en Costa Rica, se vende muy bien en todo Centroamérica y en algunos países del Caribe, y el hábito está súper arraigado en lo que nos hace ser centroamericanos. Claro, y de hecho no solo hay ungüentos para resfríos. Hay, no sé si se llama técnicamente así, pero hay para deportistas, hay para niños, inclusive incursionaron en otras marcas, el de las quemaduras de los pañales, se llama Mansatín. Efectivamente, tenemos varias categorías de producto. Nosotros prácticamente somos los únicos que tenemos un producto para niños.
es un cepol infantil o cepolito, como los consumidores le llaman, y tiene la gran ventaja de que es un producto que no tiene alcanfor. Eso nos ha logrado posicionarnos en las nuevas generaciones. Adicional a eso, tenemos las presentaciones de crema que permiten una más rápida absorción, logrando los mismos efectos del cepol reconocido por todos. Tenemos cepol deportista, que hemos venido a encontrar un nicho súper interesante en esa tendencia de la gente de hacer deporte. Estamos enfocados en fútbol y atletismo, y nos encanta poder ser partícipe de esa tendencia saludable que se está viviendo en el mundo. Sí. Y Mansatín, que es la crema medicada para el tratamiento de la pañalitis, que ya está cumpliendo este año 25 años en el mercado, y que sostenemos con mucho orgullo de que las mamás que prueban Mansatín se quedan con Mansatín. De hecho, dice la mula de carga en Twitter, tico que se respeta se ha frotado con cepol. Bueno, efectivamente. Doña Nidia, no deja de ser un enorme reto ir cambiando de públicos. Es decir, los papás de los chiquitos de los 50, bueno, no solo los papás, pero digamos los adultos de los 50, ahí tienen ustedes una generación del 50 al 70, tienen otra hasta el 90, tienen otra hasta el 2010, es decir, han logrado llegarle a un montón de público gracias al mismo producto, ¿verdad? Es muy interesante, es un reto empresarial sin duda. Eso solo te habla, Randall, de la fuerza y el valor que tiene la marca en sí. Porque a pesar de que los años pasan, como tú dices, y la gente crece, se reproduce, y, ¿verdad? El ciclo de la vida, exactamente. Que la marca tenga un peso y un vínculo con el consumidor. Déjame corregirla, nacen, crecen, se reproducen, se resfrían. Eso estuvo perfecto, deberíamos patentarlo, sí. No, y con los resfríos usan cepol. Bueno, está bien. Dice Juan Alberto Mena, que nos está escuchando en Alabama, en Estados Unidos, que en su casa en Alabama no falta cepol, por ejemplo. Excelente, pues que siga pidiendo y que siga comprando. En realidad, para nosotros es muy importante mantener esa fidelización del consumidor que nos quiere, que no puede vivir sin su frotadita de cepol, pero también, como le comentaba Carlos hace un momento, esas nuevas generaciones que crecen con la frotadita de la mamá, que no porque estén resfriados, sino porque quieren un cariñito, como decimos los ticos, un chineíto, ¿verdad? Eso es amor. Es un pequeño detalle lleno de amor, y eso es lo que significa cepol en la vida y en la idiosincrasia del costarricense. Sí, eso llama mucho la atención, particularmente como los mismos valores empresariales son los mismos que la población. La gente, cuando habla de ungüento, siempre es cepol. De hecho, nunca dicen ungüento, dicen cepol. Ese es el posicionamiento que tiene la marca, y era parte de lo que estábamos diciendo al principio. ¿Cómo hacen para caminar con los tiempos y mantener siempre la marca posicionada ahí? Bueno, gracias al legado de la visión, el legado y la visión de mi padre, ¿verdad? A través de los años, donde hemos logrado mantenernos vigentes y relevantes para los consumidores, es que yo creo que hemos logrado trascender las generaciones. De hecho, me encanta pensar en que él nos ha entregado un negocio, nos ha heredado un negocio con todas las herramientas para ser altamente competitivos en este mundo que es muy dinámico y muy cambiante. Pero nosotros nos hemos esforzado precisamente por cambiar en ese mismo ritmo para poder proveer al consumidor con innovaciones que satisfacen sus necesidades. Sí. Dice Joxan Arroyo, el verbo cepoliar debería ser reconocido por la Real Academia Española. Bueno, cepol no solo es un producto, también es un verbo. Eso evidencia mucho, eso significa mucho en un contexto, en un país. Claro. Voy a salir aquí con un montón de ideas comerciales, estoy seguro. Y es que además, lo decía don Carlos, la gente no solo lo usa para frotarse. Bueno, yo confieso que yo lo he usado con agua caliente para que huela menta y ayude a descongestionar a los pequeñines. Claro. Además, en lo que han llevado de desarrollo de la empresa y mantener ese legado que dejó su abuelito y su papá, tiene que ver además con certificaciones que han logrado a través de los años. Tienen varias ISO, ¿verdad, doña María Alejandra? Correcto. Parte de esa visión pues nos lleva a hacer una inversión grande, no solo en la planta
farmacéutica, sino también en la estandarización de nuestros procesos. Es decir, en 1998 logramos la primera certificación de ISO 9001. En el 2002 nos volvemos a certificar ISO 9001 con la nueva norma, y en el 2008 logramos la certificación de ISO 14001, donde ya afianzamos nuestro compromiso ambiental y con la sociedad, porque no solo tiene que ver con cuidar el ambiente, sino también con cuidar a nuestros trabajadores. Bueno, el tema de cepolear se volvió en Twitter. Todo el mundo está hablando de eso, porque decía Joxan Arroyo que el verbo cepolear debería ser aceptado por la Real Academia. Pablo Gallen dice, bueno, no sé si el verbo cepolear existe, pero en mi casa lo usamos. Dice Gravy Montero, tico que se respeta, carajillo lo frotaron con cepol y lo envolvieron en periódico. Eso es cierto, es una buena combinación. Y dice, bueno, y hasta para juegos, porque Mula no lo hagan en casa, pero Mula nos está diciendo que ella con los primos se untaba cepol en las cejas, a ver cuál de los chiquillos se aguantaba más para cebarlo, porque es fuerte, huele fuerte y se siente fuerte, digamos, cuando uno lo frota. Yo quiero agradecerles, de verdad, que hayan estado aquí. Felicidades por 65 años, en un momento en que los productos en el mercado duran 2 años o 3 años, es realmente todo una... Las empresas en el mercado. Y las empresas, sí, es todo un reto que merece, dice Marco Vinicio, que el cepol es como la crema de rosas de la caja, que en todas las casas hay. Sí, merece, digamos, haberse adaptado a través de los tiempos, sin duda una felicitación. Felicidades, doña María Alejandra, don Carlos, doña Nidia, por 65 años. Y a ustedes por invitarnos. No, gracias por regalarnos estos minutos. Los invito a seguir escuchando Matices. Venimos con un análisis de altísimo nivel político hoy sobre el nombramiento de don Sergio Alfaro como ministro, pero gracias y felicidades. Gracias. Son las 2:22, vamos a la pausa comercial, regresamos con el tema de fondo hoy, el análisis político. Les decíamos, Vladimir de la Cruz, Argentina Artavia y Sergio Araya estarán con nosotros analizando el nombramiento de Sergio Alfaro como ministro de la presidencia. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Dos de la tarde con 26 minutos, entramos al tema de fondo. Hoy es el análisis político del nombramiento de don Sergio Alfaro como ministro de la presidencia, que, Isel, déjame decirte, tiene diferencias fundamentales. Uno puede estar sí o no de acuerdo con lo que hacía don Melvin, pero objetivamente hay diferencias fundamentales entre ambos. Yo recuerdo cuando le preguntamos a don Melvin, ¿y quién va a ser el candidato del Poder Ejecutivo a la presidencia de la Asamblea Legislativa? Henry Mora. Sí. De una vez. En cambio, Sergio Alfaro dice, el resorte de los diputados. Sí. Y eso es un plano discursivo. Evidentemente, el Poder Ejecutivo le interesa que don Henry o algún diputado del PAC, que no sea Tom Solís, estoy seguro, llegue a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero en el tema discursivo es una diferencia fundamental. Porque delinea los límites hasta donde puede llegar un ministro de la presidencia. Así es que yo quiero agradecerle a nuestros analistas hoy, Argentina Artavia, don Vladimir de la Cruz y don Sergio Araya, y entramos en materia de una vez. Primero las damas. Doña Argentina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre estar en tan grata compañía, y también agradecer a la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde. ¿Cómo ves el nombramiento de don Sergio? Sobre todo, tirándolo a la mesa de una vez, esa diferencia fundamental. Don Sergio pareciera conocer muy bien los límites discursivos de su puesto. No solo los límites discursivos, sino también físicos, por decirlo de alguna manera, también en cuanto a las distancias que debe mantener con el tipo de información que maneja. No solamente don Sergio conoce la labor de los diputados, tiene ese ejercicio del poder legislativo, no solamente el conocimiento del reglamento, de la lógica y la dinámica legislativa, sino también que entiende muy bien que el puesto para el que fue llamado no exige protagonismo de su parte, sino que es la coraza del señor presidente de la República, que encarna además lo más sublime, lo más sagrado de toda república, que es la representación
del Poder Ejecutivo a través del presidente de la República. Lo vimos la semana pasada cuando antes de hacer el anuncio el señor presidente y le hacían constantes preguntas a ustedes desde los medios de comunicación. La única respuesta que él tenía una y otra vez, además de una sonrisa en su rostro, era: eso es de resorte exclusivo del señor presidente de la República. Me parece que tiene claro cuál es su puesto, me parece que tiene claro además el papel que juega y que lejos de ser protagonista es un facilitador. El operador político que todos estaban exigiéndole al exministro y que por razones obvias de impericia, de desconocimiento, no podía ejercer. Pero aprovecho además la oportunidad para hacer aquí como un llamado de atención, no solamente a las personas en general, a la ciudadanía, a la misma clase política y particularmente a los medios de comunicación. Una cosa es hacer críticas al ejercicio del poder, a los errores que se puedan cometer en el ejercicio de la función pública, pero otra muy distinta es olvidarse de que las personas que ejercen esos puestos tienen sentimientos, tienen familias, tienen consideraciones personales que no se merecen bajo ninguna circunstancia que los medios de comunicación, digámoslo así, porque tienen además la posibilidad de multiplicar su mensaje, hagan escarnio público de características personales que no vienen al caso en el ejercicio de un cargo o un puesto en la administración pública. Me parece que hay alguna serie de artículos en los últimos días que dejan mucho que desear de la responsabilidad con la que los medios de comunicación tienen que asumir la noticia, con la responsabilidad y el compromiso con la construcción democrática. Y me parece que aquí entonces el llamado de atención que siempre hago para que todos podamos aportar un poquito en la construcción democrática, particularmente hoy quiero hacérsela a los periodistas, porque me parece que un artículo que salió en redes sociales en los últimos días desmerece muchísimo la profesión del periodismo nacional y que no aporta nada ni al debate ni al diálogo democrático, y tampoco se merece ningún funcionario público que esas consideraciones sean publicadas en los medios de comunicación. Me parece que aquí tenemos que tener claro que las personas que ejercen los puestos públicos son personas como cualquier otra, que se atreven a ejercer un cargo público, pero que no se merecen ese tratamiento que fue recibido por el señor Melvin Jiménez en días pasados. Estás hablando, para decirlo con nombres y apellidos, del artículo de Álvaro Murillo en el diario La Nación Digital. Digital, no correcto. En el impreso. Correcto. De hecho, yo vi posteriormente Álvaro hace un mea culpa, aunque sea parcial, diciendo que tal vez pudo haber matizado, no son las palabras exactas, pero fue lo que quiso decir, que tal vez pudo haber matizado lo que dijo, porque yo no recuerdo que nunca te hayas molestado a Argentina por una crítica a la labor del ministro de la Presidencia. Aquí es porque va más hacia su vida personal. Mira, yo siempre he sido muy clara, yo no defiendo lo indefendible, o sea, siempre hemos sido muy claros en que probablemente Luis Guillermo Solís como presidente no tomó la mejor decisión a la hora de llamar a su primer ministro de la presidencia, que don Melvin pudo haber tenido muchísimos errores que en programas anteriores hemos hablado con mucha amplitud, pero de ahí a asumir que las condiciones físicas de una persona limitan su desempeño como funcionario, eso es lo que me molesta. Porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo no solamente con el ejercicio de don Melvin, del mismo presidente de la República. O sea, precisamente vivimos en democracia porque tenemos la posibilidad de criticar sin temor, pero no se vale, porque cuando el tema raya en lo personal, significa que no se tienen los argumentos sólidos ni convincentes para poder criticar el ejercicio profesional o público de una persona. Eso no se vale, y eso es lo que me molesta, y era parte también, te agradezco el espacio también, Randall, pero me parece que es algo que tenemos que tener claro. No podemos construir país, no podemos construir democracia si lo único que hacemos es atacar personalmente a la persona con la que no estamos de acuerdo.
Eso no se vale. Don Vladimir, no sé si quiere referirse a esto, por supuesto que los micrófonos están abiertos. No, yo no he leído. El nombramiento de... Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen que usted siempre anda en un tanque Sherman cuando entra aquí a Matices. Hoy se lo robó Argentina antes de entrar a la cabina. No, me parece que es válido lo que dice Argentina. Yo no he leído ese artículo de Álvaro Murillo en la parte digital de La Nación, pero sí me parece, digamos, que en la crítica pública no se deben atender los asuntos de carácter personal, lo que son atributos de la persona por sí misma, es decir, físicamente es flaco o es gordo, si es alto o es bajo, si es chiquitillo o es gigante, si es enano o no, con el respeto de usar la palabra enano, que ahora casi no se usa, ¿verdad? O si es gay o no, que también hoy en los periódicos hasta han sacado esa parte de la noticia como para demeritar a un exfuncionario del actual gobierno. Me parece que esos son temas que no le aportan a la riqueza del análisis ni a la riqueza de la perspectiva que debe tener el gobierno. Me parece que no es ahí el campo, porque al final de cuentas también son temas que en algún momento algunos de ellos pueden ser al margen de una costumbre mayoritaria, en otros momentos pueden ser parte de esa costumbre mayoritaria. En una etapa pueden ser rechazados por la sociedad, en otra parte no son rechazados. Estas cosas siempre son muy susceptibles de cambio. Aquí lo importante es que ahora tenemos nuevo ministro de la presidencia, eso es lo esencial. Lo que podamos decir de don Melvin, con todo respeto, es que lamentablemente, y yo diría que Luis Guillermo escogió su mejor nombre para el presidente, para el Ministerio de la Presidencia. Tal vez no, tampoco pensar que no fue su mejor decisión, fue su mejor decisión en términos de confianza, un montón de cosas, solo que no supo administrar el puesto y gestionarlo en función del cargo que él debía desarrollar desde el principio. Y desde el principio incluso se desmarcó muy violentamente hasta del sector empresarial. En un momento hubo una frase de él que decía algo así: yo no me reúno con empresarios, que era lo más torpe decirlo entrando el gobierno, cuando el sector de la economía privada en este país gobierna el 90% de la economía nacional, tiene el 90% del empleo nacional, etcétera. No, en eso estamos de acuerdo, don Melvin, don Vladimir. Lo que yo digo de don Melvin es que probablemente, o sea, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su gestión. Lo que no se vale son los ataques. Estamos de acuerdo en eso, pero digamos, pero en ese sentido, digamos, Luis Guillermo... Usted lo que dice es que el presidente no fue el que se equivocó, el que se equivocó fue don Melvin ejerciendo. Exactamente, en la práctica del ministerio, digamos, le quedó ancho el vestido o ancho el ministerio, o en fin, no supo tener los mecanismos adecuados para caminar adecuadamente en esa autopista que requería mucha flexibilidad, mucha sensibilidad, mucha inteligencia emocional política, porque ahí tenía que reunirse con todo el mundo, aunque tuviera que taparse la nariz con cada sector que no quisiera, para decirlo literalmente, pero tenía que reunirse y tener la distancia del poder ejecutivo en términos de los otros poderes. Es decir, si poder legislativo tiene la autonomía, tiene el mismo rango que el poder ejecutivo, había que entender que la discusión de la escogencia de funcionarios de la Asamblea Legislativa es competencia de la Asamblea Legislativa, aunque por debajo esté él discretamente trabajando para ganar los votos y sumarle votos a su fracción parlamentaria y lograr el resultado que el gobierno quiere. Pero esa es una parte en que él tiene que hacer ese trabajo con inteligencia, con diligencia, con cuidado, sin opacar a la propia fracción, sin ser vocero de la fracción, sin sustituir a la fracción. Me parece que ahí es donde él cometió pecados y errores garrafales. Eso fue lo que le costó la cabeza, literalmente. Pero además me parece que hubo, al final de Melvin, un problema de saber cuándo debía retirarse. Cuando ya todo el mundo estaba pidiendo su retiro, cuando ya era inminente su retiro, él permanecía ahí dando palos de ciego y agarrado como mono en ventolero, como dicen, ¿verdad? Viendo a ver cómo se quedaba ahí, y ya literalmente estaba fuera. Y yo pienso que ahí él tuvo que tener la dignidad necesaria como para apreciar que ya más bien estaba creando más daño su estancia que su salida. Pero y eso él no le ayudó en eso al presidente. Don Vladimir, pero el que lo sostuvo no fue el presidente, porque don Melvin dice que él presentó la renuncia hace tiempo. No, él lo dijo públicamente y delante del presidente se lo dijo, y el presidente mismo le dijo, no me lo ha presentado. Hay un video de eso grabado. Pero digamos, eso no tendría ya importancia. Lo importante es que ya no está, y lo importante es que hay un nuevo ministro.
y que ese nuevo ministro me parece que está caminando en una alfombra roja en el buen sentido de la palabra, es decir, de recepción, de entrar con glamour, de entrar con las luces. ¿Eso puede ser contraproducente, empezar con tan alto perfil? No, me parece que la gente estaba esperando una respuesta importante del gobierno. Creo que la persona escogida ha creado esa expectativa. El problema es que esa expectativa no sea tan grande que lo sobrepase, pero me parece que tiene el talento y la capacidad suficiente para entender eso, y las primeras manifestaciones que ha hecho públicas lo muestran en esa dimensión. Pero además, la primera, para mí, la más importante, es que él está dispuesto a sacrificar la presidencia del Instituto Nacional de Seguros por un puesto que le reduce su salario casi 3 veces. Sí. Y eso es una cosa que hay que destacarla. Eso dice mucho bien de ese muchacho, de ese nuevo ministro. Eso dice mucho de su calidad moral y de su compromiso aquí con el país, con la patria, con el gobierno, independientemente de si pierde plata o no pierde en su salario. Yo pienso que ese es el primer rasgo que hay que destacar del actual ministro. Lo otro es la prudencia con que ha emitido opiniones de distinta naturaleza, entre ellas las de la Asamblea Legislativa, donde él se desmarcó, pero también es natural que él lo hubiera hecho, porque hubiera sido muy feo también que él, agarrando el churuco, diga de una vez, no, queremos este y este y este, ¿verdad? Y empiece a decir cuál es el candidato y cómo quiere doblar brazos o no. Me parece que eso hubiera sido perjudicial. Ahí hubiera entrado de una vez peleando con el Parlamento. Y me parece que eso fue demasiado prudente y inteligente de él. Me parece que tenemos ministro, para decirlo gráficamente. Ahora el problema es que en esa alfombra él pueda caminar con el tacto adecuado y con la tranquilidad adecuada que le merece el puesto, y que él tiene que empezar a dar sus pasos. Y en esta parte de los símbolos, bueno, primero buenas tardes a todas y todos, y a los que nos están gentilmente escuchando y viendo más tarde. En este tema de los símbolos que mencionaba don Vladimir, también es interesante lo que hoy hizo, justamente, sin haber asumido ya formalmente el cargo, porque recordemos que hasta el 1 de mayo es que asume oficialmente como tal. Ya hoy se fue a poner a las órdenes de las distintas bancadas parlamentarias, a hablar con sus jefes de fracción, a hablar con el presidente actual del directorio legislativo, ciertamente en esa lógica que mencionaba don Vladimir de también trabajar por debajo de manera discreta los intereses del Ejecutivo con respecto a lo que pase el 1 de mayo, pero planteado exactamente de una forma que más bien transmite una señal positiva, diferente, con respecto a su antecesor. Y yo aquí, antes de entrarle ya a lo que es don Sergio y sus perspectivas, quería, digamos, retomar solamente un tema de lo que mencionó Randall con respecto al anterior ministro. Yo siento que, y lo que dijo don Vladimir también, ciertamente me parece que la escogencia de don Melvin respondía a una lógica de funcionamiento distinta que el presidente y que el gobierno quería darle al Ministerio de la Presidencia. Si ustedes recordarán, cuando don Luis Guillermo ganó la primera ronda, que no le alcanzó para ser presidente, pero sí para quedar de primero, uno de los temas que más llamó la atención, inclusive a los medios, fue que en ese lapso, en ese interín, inclusive antes de que don Johnny se convirtiera en candidato pasivo, él, lejos de reunirse con actores de otros partidos políticos, le dio prioridad a relacionarse con sectores sociales. Y recuerdo que una de las preguntas que se le decía con mucha insistencia es: pero usted no se va a reunir con los otros candidatos para tratar de buscar los apoyos necesarios de cara a la segunda ronda. Y el entonces candidato decía: no, en este momento la prioridad es hablar con los sectores sociales. Y de hecho así fue. Me parece que esa lógica de la campaña se impregnó en este primer año de gobierno, porque en términos concretos fue una fórmula exitosa y le permitió más que duplicar la votación alcanzada en febrero. Yo no digo que exclusivamente por esa estrategia, pero que probablemente esa estrategia contribuyó a que se le acrecentara una base social que se convirtió en base electoral. Y entonces me parece que en esa perspectiva el rol que querían del Ministerio de la Presidencia era ese: un articulador, pero con la dimensión de los sectores sociales y de ciertos sectores sociales que históricamente habían estado un tanto al margen de la toma de decisiones. No es gratuito, por ejemplo, aquel famoso Twitter que se develó de don Melvin diciéndole a Albino Vargas que la reforma, que el veto a la reforma procesal laboral se había finalmente conseguido levantar, que se comunicó casi que en tiempo real, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros desde siempre hemos criticado a Melvin, hemos criticado su gestión, pero a partir de un referente que hemos tenido de cómo tiene que funcionar un Ministerio de la Presidencia, con base en las experiencias de gobiernos anteriores. En esta oportunidad quizá la prioridad era otra, por eso es que él inclusive delega en un viceministro
el rol de relacionarse con el poder legislativo. Además de lo que ya también mencionó don Vladimir, muy desatinado de su parte, de no querer dialogar con ciertos sectores que históricamente habían sido los que eran interlocutores válidos del gobierno de turno. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el elemento que aquí no hizo que lo que había sido exitoso en campaña fuera exitoso en el gobierno? Que el entorno político generado por ese mismo proceso electoral no daba pie para esto. ¿Qué quiero decir con esto? Un ministro de la presidencia puede darse el lujo de delegar en un viceministro la relación con el poder legislativo si cuenta con 30 o más diputados su partido, y que entonces sabe que es básicamente darle una labor de seguimiento administrativo a acuerdos que de por sí ya vienen cuajados. Pero en un parlamento como este, donde la bancada oficialista ni siquiera es la primera minoría, sino que es apenas la segunda, me parece que se sobreestimó el tema del arrastre electoral alcanzado con esa otra estrategia, se minimizó la importancia del poder legislativo, se minimizó que ese margen de maniobra del que el presidente disponía no era reflejo de ese 1.300.000 votos que había conseguido. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Agreguémosle a eso pues las deficiencias en la gestión que mencionó don Vladimir y que mencionó Argentina ya del ministro, que eso tiene que ver ya con su forma de cómo operaba el cargo. Pero me parece que en sí ese nuevo enfoque que le quisieron impregnar a la figura del ministro de la presidencia no funcionaba porque las condiciones políticas del entorno no permitían que funcionara. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces con la designación de don Sergio Alfaro? Como dirían en nuestro pueblo, no está descubriendo el agua tibia, y lo que está haciendo es regresar a lo que es un ministro de la presidencia en el más convencional término. Es decir, es la figura que, si bien es cierto, no puede desligarse de los sectores, pero tiene que centrarse en la relación con lo político, con los actores políticos y especialmente con las bancadas parlamentarias, porque les guste o no les gusta a ciertos sectores, esta sigue siendo una democracia representativa donde finalmente lo que se cuaje a nivel extraparlamentario para que de verdad se convierta en algo que sea de acatamiento obligatorio, tiene que pasar necesariamente, si son leyes, por la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que el presidente, amén de los yerros en la gestión de don Melvin, estos desde mi punto de vista le sirvieron como un buen pretexto para hacer este cambio y pasar de ese modelo que en algún momento pudo haber sido innovador, repito, si las condiciones macropolíticas se lo hubieran permitido, a uno más tradicional, pero que en la circunstancia actual es el que se necesita. Escuchándolos a todos, me viene a la cabeza el término de inteligencia emocional política, que hace unos días me dijo don Vladimir. ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Qué papel juega? La inteligencia emocional. Me parece que don Sergio la tiene. Sobre todo porque, repito lo que dije al inicio, él tiene muy claro el papel para el que fue llamado. Y lo dejó claro incluso desde antes de que el presidente hiciera formal su designación. Por otro lado, además, yo creo que le sirve el nombramiento de don Sergio para demostrar el señor presidente que tiene liderazgo en su equipo. Porque cuando por ahí se le salió a un diputado... Don Víctor Morales Zapata. Se le salió a un señor diputado es que es más fácil adelantar, es más fácil. Que había movimientos en el gabinete. Ahí había dos posibilidades: o efectivamente salía a decir don Luis Guillermo lo que don Víctor estaba anunciando en los medios, y con eso también veía menoscabado su liderazgo, o daba ese golpe de mesa y decir: no, un momentito, aquí quien dice los tiempos, los nombres y los cambios soy yo. Entonces me parece que esa inteligencia emocional que ya ha demostrado que tiene don Sergio viene acompañada también de ese otro golpe de autoridad que, sin ser demasiado autoritario, sí por lo menos dejó en claro que es el presidente de la República quien define los tiempos y los plazos. Hubiera quedado muy mal don Luis Guillermo, no solamente si no hace el cambio, o sea, el cambio yo creo que ya se veía venir desde hacía algunas semanas, pero de alguna manera demostró que tiene ascendencia sobre su equipo y que hay además un grupo de funcionarios, de sus colaboradores más cercanos, que están dispuestos a acompañarlo hasta el final.
independientemente de lo que suceda de aquí en adelante. Y que este tema de los cambios también, porque ese es otro tema que yo quería también incorporar, el tema de los cambios no es nada nuevo en un gabinete. Sí. O sea, los cambios de personas, los traslados o las salidas dentro de los equipos gubernamentales no es ninguna novedad. O sea, en tiempos, por ejemplo, del presidente Pacheco, tuvo 4 ministros de Hacienda. Ministros de la presidencia, salvo el caso de don Rodrigo Arias, no solamente por sus características personales, sino por su filiación sanguínea, ¿verdad?, que era lógico que permaneciera en su puesto. De ahí los otros ministros de la presidencia han abandonado su puesto, de los últimos, digamos, de Figueres para acá, antes del primer año de gobierno. Sí, de doña Laura fue así también. Sí, y en el de Figueres, cuando sale don Rodrigo Oriamuno y se incorpora Marco Vargas, que empezó también con doña Laura y que asume Carlos Ricardo Benavides, doña Rina Contreras con don Abel Pacheco, ¿verdad? Y que asume Ricardo Toledo, que además era diputado. O sea, los cambios no son novedad. Yo creo que aquí... que Ricardo entraba y salía de la Asamblea Legislativa. Exacto, dependiendo de cómo se daba la discusión. ¿Cómo necesitaban votos? ¿Qué significa esto? Que a veces la gente tiene muy poca memoria histórica, ¿verdad? Entonces, esto del cambio, de que no hay un rumbo, de que el debacle en la gestión política... No, esto ha sido así, porque el ejercicio del poder desgasta, porque el ejercicio del poder además requiere a veces de reajustes convenientes para poder sacar adelante y poder cumplir con los objetivos propuestos. Que esta administración entró con muy altas expectativas, sí, y que por eso quizás se le cobra más el tema de ese duro aprendizaje inicial, sí, probablemente. Pero aquí lo que tenemos también que entender es que este nuevo año que inicia, este nuevo año presidencial que inicia a partir del 1 de mayo, le otorga al presidente de la República una excelente oportunidad para definir muy bien cuáles son las cosas que quiere hacer, porque tenemos que tener claro que no lo puede hacer todo. Y que los 3 años que le quedan no va a poder hacer todas las cosas que la gente quiere que haga. Es materialmente imposible, humanamente imposible. Entonces lo que hay que hacer es entender que este golpe de timón que está dando, incorporando a personas como Sergio Alfaro, le implica la enorme oportunidad, la grandísima oportunidad de poder delimitar esas cosas que quiere hacer a partir de ese segundo año y que estamos esperando. Y hay áreas muy sensibles, infraestructura. Cuando el señor presidente empiece a visibilizar estas estrategias que va a implementar para poder hacer obra pública, por ejemplo, a la gente se le va a olvidar estos cambios de funcionarios. A mí no me cabe la menor duda, porque eso es lo que ha sucedido además en administraciones pasadas. Entonces no nos llamemos tampoco como a una sensación de debacle y de catástrofe, porque unos se van y otros vienen. Probablemente va a haber otros cambios que anuncia el señor presidente en los próximos días, porque ya lo anunció también. Yo quería nada más terciar ahí en la idea del cambio, aprovechando que inicia un nuevo periodo, un segundo año, un nuevo aire, con la llegada de don Sergio Alfaro, que me parece que don Sergio puede ayudarle mucho a moderar esto que me parece ha sido una constante en el comportamiento del señor presidente este primer año, y es que lo electoral en la parte comunicacional todavía no se le ha quitado del todo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece lógico, como bien ha señalado Argentina, y la prueba histórica así lo demuestra, que hay cambios de gabinete pues en cualquier momento. Inclusive hay países que está arreglado eso, inclusive en determinado momento todos los ministros tienen que presentar su renuncia al presidente y decide si se las acepta o no. El problema no está en eso, y concuerdo con Argentina. El problema está en que el presidente a veces tiene una especie como de lógica de funcionamiento de una campaña publicitaria, de cuando uno quiere promover un nuevo producto, que ustedes saben, cuando va a venir un como producto una Coca-Cola, nuevo, digamos. Sí, cualquier producto X. No sé si estará auspiciando de este programa esa marca que usted dijo, pero... No le está auspiciando, es que esa era la frase, digo, y pueden oírlo en el corte comercial, esa era la frase de Iván... Bueno, yo iba a decir que seguía con las secuelas de Barrantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se anuncia una campaña publicitaria de un nuevo producto, por ejemplo, uno comienza con toda una estrategia de mercadeo que se lleva a su tiempo anterior, va creando esa expectativa, va sembrando en el imaginario la gente la situación, hasta que por fin se da, digamos, el lanzamiento de lo que se trate.
Y en este caso me parece que el señor presidente ha actuado así en varias cosas importantes. Por ejemplo, con mucha anticipación dijo que, a diferencia de otros presidentes, iba a dar un discurso pomposo sobre los primeros 100 días, porque primero el hecho en sí le dio todo un manejo mediático para crear toda una expectativa. Después, que el contenido iba a ser algo, bueno, casi como los secretos desclasificados de la CIA de los últimos 30 años. Después nos dimos cuenta que no era tal. Viene después ahora el tema de que desde hace como 4 o 5 meses le viene diciendo a los ministros y viceministros lo que es un secreto a voces, pero que no hace falta que él lo verbalice, de que los va a estar midiendo y supervisando para ver si el 1 de mayo o el 8 de mayo los tiene que quitar a todos o no. Ponerles una espada de Damocles discursiva sobre su cabeza me parece que no es lo más correcto ni lo más apropiado, y más bien crea un clima de tensión, porque además viene el otro problema, como pasó con el informe de los 100 días, espero que no, por el bien de él y de su credibilidad, es que ahora ¿qué es lo que está pasando? La gente lo que está esperando es un cambio total de gabinete. Y si él al final, por las circunstancias que sean, muy de recibo, decide que solamente cambió al ministro de la presidencia y que los demás van a seguir, y está en todo su derecho, además si la evaluación así lo justifica, va a quedar ese sinsabor de una expectativa que él mismo se encargó de su propia boca, no a través de voceros, de su propia boca, de crear. Porque hoy lo que la gente está esperando es que él anuncie un cambio radical de gabinete. Entonces sí me parece que ya de por sí el tema es complejo, el panorama es muy difícil, vienen temas muy serios como los que enumeró Argentina, más agreguen el tema de lo fiscal, por ejemplo, que es un tema tan desgastante, como para que él además se dispare al pie, creándose él mismo ese círculo, ese margen de maniobra que lo autolimita, porque él mismo está dándole a la ciudadanía la sensación de que lo que van a acontecer siempre son grandes situaciones que van a darle un viraje de 180 grados a las cosas, y al final puede que no sea así. Entonces, ¿qué pienso yo? Y ahí es donde creo que don Sergio Alfaro va a jugar un rol determinante por las características que aquí ya se ha mencionado, que hay que tener más, ser más discreto en ciertas cosas, más prudente, más mesurado, que es mejor actuar y luego decir, y no anunciar y luego no actuar, que es finalmente lo que siento se ha sido una tónica en esta administración. Ahí más bien es él que se está poniendo la espada de Damocles, usted mismo. Sí, él mismo, porque es un efecto boomerang. Sí. Además de que, reitero, para los ministros debe ser muy desagradable, que además, reitero, es una cosa que se sabe, desde el momento en que usted asume, se supone que usted sabe que el presidente lo va a estar constantemente supervisando, y eso no es un secreto así como muy importante, es un secreto a voces, pero lo terrible es que sea el presidente el que lo esté públicamente diciendo, y como con 3 meses de antelación. Pero yo creo no que él está... Que eran amenazas públicas. Sí, además, pero yo creo que además él en este año... y hemos aprendido todos, ¿verdad? Yo dudaría de que el presidente, y discúlpenme la palabra, sea tan cabezón, ¿verdad? Como para no ver... ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Yo creo que él ya ha hecho, o sea, sobre todo la escogencia de Sergio Alfaro apunta que no es cabezón. Y sobre todo además, después de lo que ha sucedido con las declaraciones del diputado Morales, más la salida de don Melvin, me parece que lo han llevado a él a un espacio de reflexión o de introspección para decir, bueno, se han señalado cosas a estas personas, él también tiene algunas cosas que aportar, ¿verdad? Y que corregir. Yo me atrevería a decir que el presidente es una persona que reflexiona, y prueba de eso es el nombramiento de don Sergio, o una de las pruebas de eso es el nombramiento de don Sergio, pero además que él ya sabe qué es lo que debe y no debe hacer un presidente. Claro. Nadie nace aprendido. Y él también está aprendiendo a ser presidente de la República. Él sabe que hay cosas que va a tener que dejar de hacer porque no le hacen bien a la gestión. Esto de hablar, ¿verdad? Y a veces no tener toda la información. Culpa de él o no, bueno, eso ya él tendrá que ver quiénes de sus funcionarios tiene cerca para ser facilitadores de esa información que necesita. Pero yo me atrevería a decir que él está pensando también en que don Sergio le va a ayudar a coordinar, le va a ayudar a tener esa información disponible, y de que él de alguna manera también tiene que colaborar en esa nueva estrategia de hacer política desde Casa Presidencial a partir del 1 de mayo. Insisto, tiene una oportunidad de oro al empezar
un nuevo año dentro de su gestión presidencial con una redefinición de sus estrategias de cara a un segundo año de gobierno y que no las debe desaprovechar. Creo que él es el primero en que quiere que las cosas salgan bien y por supuesto todos nosotros también como ciudadanos. Simbólicamente representa algo eso, don Vladimir, que inicie exactamente el 1 de mayo, don Sergio. Tiene importancia, por supuesto que sí. Pero además yo pienso esto, es decir, si este primer año transcurrido de gobierno daba la sensación más bien negativa de que había un presidente débil, que no mandaba, que no gobernaba, en algún momento hasta uno podía pensar que dicha que ya pasó el primer año, en lugar de decir ojalá falten 10 años para que se acabe el gobierno, ¿verdad? Aquí era al revés, era la sensación así, ojalá pase rápido esto. Pero no, pienso que esto que ha sucedido estos días ha dado la sensación positiva a don Guillermo Solís, al gobierno y a la imagen del gobierno de que hay fortaleza, de que hay decisión, de que hay capacidad de mando. Aunque no esté claro, uno podría pensar que hay visión de futuro. Me parece que eso es lo que se ha producido en este nombramiento, que todo esto se conjuga y uno hoy se siente más tranquilo con el presidente de la República que hace unos días. Yo no decía, esta cosa no va para ningún lado, ¿verdad? Y las contradicciones que había, los desdecires que se decían entre unos y otros. Ahora uno siente que hay prestancia, que hay elegancia, que hay decisión, que hay voluntad, que hay claridad. En cuanto a que sea el 1 de mayo, me parece que es lo oportuno. Fue una prudencia de nombrarlo para el 1 de mayo, dando un margen primero para que el otro se retire del instituto en una semana, que ya independientemente si se está retirando ya está asumiendo funciones previas a su cargo, estas cosas diplomáticas que ha hecho reciente, de ir a visitar fracciones y todo eso, eso es muy bueno, ¿verdad? Yo creo que son señales positivas. Segundo, porque la legislatura empieza el 1 de mayo y eso como que lo saca él también de la responsabilidad de meterse, ahora sí, en el trabajo sucio, entre comillas, del enredo que hay en la Asamblea Legislativa. Aunque él pudiera estar por debajo ahí con la elegancia y el cuidado y la discreción, lo sacó de eso. Él se va a hacer presente el 1 de mayo acompañando al presidente de la República en la sesión plenaria cuando tiene que rendir su primer informe, donde él no tiene nada que ver, ¿verdad? El ministro de la Presidencia. Eso, en primer lugar, yo creo que ya le lavó la cara al presidente, le da fortaleza. Creo que aquí vienen otros problemas estructurales muy importantes que me parece que están dichos sin decirlo. Ojalá se me entienda lo que quiero decir. Uno es que ese triunvirato que tenía capturado, blindado al presidente, que lo tenía bloqueado ante la imagen pública, que lo sustituía para muchas cosas y mal a veces, porque el presidente tenía que estarlos defendiendo, se fracturó. Ya la salida de don Melvin quebró ese triunvirato, digamos, de los mosqueteros que tenía, ¿verdad? Tal vez aquí entró D'Artagnan, para decirlo en términos también literarios, ¿verdad? El cuarto mosquetero, pero ya eso no va a funcionar igual. El otro funcionario, Mariano Figueres, sigue siendo el elemento más importante de ese triunvirato, porque ese es como el biológicamente hermano del presidente, ¿verdad? No solo en emocional, sino personal, de pensamiento, que sea, muchas cosas. Pero de bajo el perfil. otro, de bajo perfil, pero que podría empezar a ocupar un perfil más alto ahora, si lo cambia a un ministerio, por ejemplo. Entonces, y cambia esa estructura de relación de gente que lo está rodeando. Y el otro es el debilitamiento que se produce entre el presidente y Víctor Morales Zapata, cuando el presidente tiene que decirlo, tiene que desmentirlo, tiene que llamarle la atención, imponerse sobre él y decirle, no, yo soy el que hablo aquí, yo soy el que decido cuándo nombro y cuándo quito y todo eso, y usted no tiene por qué ser mi vocero oficial. Y ahí se lo sonó. Precisamente eso es lo que sirve para consolidar el liderazgo del presidente. Yo creo que sale fortalecido. Sí. Pues eso es lo que estamos diciendo. Claro, pero no es solo el negocio de cambiar al ministro, es el negocio de que también le puso freno a Víctor Morales, y que poniéndole freno a Víctor Morales de alguna manera está metiendo un tijeretazo. Claro, y no es decirle, claro, y es decir también, ojo, porque aquí tampoco no hay nadie inamovible. El único inamovible soy yo, que soy pero también es inamovible Víctor Morales, el presidente no lo puede quitar. No, pero la relación se puede enfriar. Ya está fría. Que juega, no lo sabemos porque también, o sea, que haya un chascarrillo por ahí no significa
que haya una relación que se haya roto completamente. No. Yo sí creo que se consolida el presidente de la República, se consolida el presidente de la República, se consolida su liderazgo y además también, como diríamos, ponen las barbas en remojo los demás, ¿verdad? Porque así como se va uno, la relación puede enfriarse, puede mantenerse con la cordialidad suficiente, pero es como decir, a la hora de desacreditarlo como vocero, es decir, no podés hablar en mi nombre, no te he autorizado para hacerlo, y de alguna manera también es decir, yo puedo hablar solo. Y yo lo voy a hacer solo. Y creo que estas decisiones son contundentes en ese sentido de retomar, o sea, por si a alguno se le olvidó, soy el presidente de la República y yo decido cuándo, cómo y en qué momento. No, pero yo sí creo que sale consolidado. Se ha colocado en el sitio que corresponde. Claro. Y ha puesto a la persona que va a ser su vocero oficial. Así es. Porque cuando habla el ministro de la Presidencia, uno debe entender que habla el presidente de la República. Y cuando han nombrado a Sergio, y en la forma como se está desempeñando, con la prudencia que lo está haciendo en estas pocas horas de su nombramiento, o de su anunciado nombramiento antes de su juramentación, él lo está haciendo con la corrección del caso. Y le bajó el perfil de una vez y la tribuna a los restantes que hablaban por él y que lo sustituían en muchos casos, aunque él después tuviera que estarles enmendando la plana o defendiéndolos porque no vinculaban su lengua con el cerebro. Y entonces los lengüetazos que daban, el mismo presidente tenía que estarlos protegiendo. Aquí no, aquí ya se ve que hay señorío también en el puesto del ministro de la Presidencia, y en ese sentido creo que el presidente empieza a ocupar su lugar y se va a hacer sentir más su presencia, más su fortaleza, más sus decisiones, y se van a canalizar mejor las acciones de gobierno que tengan que canalizarse desde el Ministerio de la Presidencia, desde el Poder Ejecutivo como tal, y desde la coordinación que impone el ministro de la Presidencia sobre el resto de los ministerios, de los ministros, quiero decir, que yo creo que va a ser, y lo mismo la relación con esa minifalda política que había ahí. Bueno, déjenme en un momento ir a una pausa y regresamos, porque de lo que ustedes están hablando me viene a la mente un presidente reflexivo. ¿Y por qué voy a decir reflexivo? Porque cambia a la figura más fuerte de su gabinete, porque va a nombrar a un ministro o ministra de comunicación. Yo me animo a decir que será un ministro de comunicación. Pareciera que es ministro ya. Sí, pareciera que es ministro de comunicación. Nombra de ministro de la Presidencia a alguien que no es cercano a él, es decir, don Sergio no es amigo del presidente. Se cambia el discurso respecto a la Asamblea Legislativa. Eso habla, y créanme que aquí en Matices lo menos que hacemos es defender al presidente, pero eso habla de un presidente reflexivo. 3:06, vamos a la pausa. En ese sentido. Sí, y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Esto es Matices. Con 9, estamos en Matices hablando sobre el análisis político del nombramiento de don Sergio Alfaro, el nuevo ministro de la Presidencia a partir del 1 de mayo. Decía yo antes de la pausa que escuchándolos a ustedes, a mí se me antojaba como imagen al presidente Solís reflexivo, y daba los ejemplos. Nombra a alguien en el Ministerio de la Presidencia que no es su amigo, porque don Sergio no es amigo del presidente, ni siquiera cercano al presidente. Va a nombrar a un ministro, va a nombrar a un ministro de comunicación, bueno, ahí es. Dando marcha atrás con un propio planteamiento que él desde el inicio de su administración dijo que no iba a tener un ministro de la comunicación, que no hacía falta. Pero que tampoco es nada. Igual a Arias, Y con doña Laura, ¿verdad? Casi un año antes de completar el primer año, ya estaba decide, ¿verdad?, nombrar un ministro de comunicación. Yo creo que en esto que habíamos estado hablando. Llevó un periodista de análisis político que no le dio el papel que tenía para que cumpliera un papel activo en ese campo. Pero yo creo que estaba refiriéndose a don Luis Guillermo, a Boris, exacto. Don Luis Guillermo, yo creo que en este momento en particular, por eso yo decía, yo creo que él está haciendo una introspección y decir, bueno, a partir de aquí tengo la oportunidad de hacer las cosas quizás como hubiera querido hacerlas desde el principio, pero que bueno, las circunstancias
lo llevaron a otros sitios, digamos. Entonces, ahora tiene esa posibilidad. Yo creo que nombrar a Sergio, a pesar de no ser su amigo, le da el papel no solamente protagónico de coordinar el equipo de gobierno y sobre todo las relaciones con Asamblea Legislativa, pero además porque le da ese puesto de colaborador. Significa que además el señor presidente va a relajar un poco su gestión de estar siendo presidente, siendo ministro de Comunicación, claro, siendo ministro de la Presidencia, claro, siendo, ¿verdad?, teniendo muchos sombreros puestos, y creo que ahora va a tener esa posibilidad de ser él presidente, de ser él y esas prioridades que quiere establecer, sabiendo que Sergio no le va a cuidar las espaldas por ser su amigo, le va a cubrir las espaldas porque es el ministro de la Presidencia, es su colaborador inmediato y es de alguna manera esa coraza que la Presidencia de la República necesita. Entonces yo creo que es atinado el nombramiento, ¿verdad? Un poco para volver al tema que nos convocó esta tarde, sabiendo que tiene todos los atributos para poder desempeñar a cabalidad su función. Sí, de entrada parece que es una decisión reflexiva, bien pensada, como lo planteaba Randall. Y haciendo un poco de historia, en realidad Argentina dijo algo muy importante: no se nace aprendido para ser presidente. Y yo sé que es una cosa que cuesta digerir, sobre todo porque se trata de los intereses y de la suerte de todos los que vivimos bajo su influencia, bajo su égida. Pero ciertamente hay una curva de aprendizaje, y me ponía a pensar, casi todos los presidentes han tenido esa curva de aprendizaje. Recuerdo a don Rafael Ángel Calderón diciendo que tenía que darle un viraje a su gobierno, y fue cuando ingresa Rolando Laclea al Ministerio de la Presidencia. O recuerdo a don José María Figueres inclusive llorando en cadena nacional diciendo que la situación estaba mal y que iba a ser una rectificación casi que de todo su gabinete. Entonces, que es cuando sale don Rodrigo Oriamuno. Entonces sí me parece que efectivamente lo de don Guillermo no es, digamos, algo inédito, o sea, es más bien un comportamiento usual de cualquiera que se mete a esta función pública sin entender bien, aunque él haya sido un gran analista, pero todos los intereses que hay detrás, todas las correlaciones de fuerza, todas las situaciones que se mueven, y que, como bien lo dijo él, solamente ya estando ahí y bailando el baile se percató de cuáles eran las danzas que habían. Porque además, este es otro tema. Creo que ahora se está decantando por otro enfoque, un enfoque, reitero, más tradicional, donde don Sergio va a cumplir ese rol a cabalidad, pero esto le va a generar entonces una contrarreacción de aquellos sectores que antes estaban conformes con la manera en que se venía conduciendo esto. Es decir, los Albino Vargas, para citarlo con nombres y apellidos, no creo que estén muy conformes de que el que era, digamos, su compañero de confidencias ya no esté en el gobierno, y ahora esté uno que tiene una visión más institucional, más formal, que además es evidente que la prioridad va a ser el tema legislativo, como lo hemos comentado aquí, y no ese diálogo con esos sectores sociales que antes tenían ese protagonismo que antes no, que en anteriores gobiernos no tuvieron. Entonces es evidente que don Sergio Alfaro, además de que va a tener que desempeñar adecuadamente las funciones para las que el presidente le ha asignado, tendrá que estar permanentemente también sorteando esto, ¿verdad? Ahora se va a invertir el asunto. Ahora los que lo van a criticar son los que antes permanecían mucho más tranquilos, tal vez no abiertamente dándole loas, pero tampoco ejerciendo una crítica rigurosa al exministro Jiménez, como son estos otros sectores. Y no sería de extrañar que a partir de ahora, sobre todo con estos temas que se avecinan como la ley de empleo público y demás, comencemos a ver lo que no se vio en el primer año, unas tremendas manifestaciones de ciertos sectores, sobre todo sindicales, protestando cosas que a criterio de ellos les van a perjudicar, y tildando al gobierno de que para utilizar su lenguaje, se derechizó porque se regresó por la rienda de los anteriores gobiernos. Y no habrá quien dirá que en esto también tuvo que ver las reuniones que ha tenido con algunos líderes políticos más tradicionales, como don José María Figueres, para citar un ejemplo. No, hay algo importante. Ciertamente, ninguna persona que ha ejercido la presidencia nació presidente. Así es. Y todos por primera vez asumen la presidencia. Por una primera vez. Experimentan. De los 20 y pico de presidentes que hemos tenido desde 1902, exceptuando a don Rafael Iglesias, que fue en 1894, 1902 que se reeligió, en el siglo XX y hasta hoy, de ese 20 y pico de presidentes que hemos tenido, solo 4 se han reelegido: don Cleto, don Ricardo, don Pepe y Oscar Arias. Todos los demás experimentan el primer año, el inicio de su gobierno, y tienen que ir viendo a ver cómo
¿Cómo se la juegan? Elaboran sus primeras armas, sus primeros atributos de gobernante. Con la dificultad de que hay que entenderlo también, de que el primer año todos los gobiernos, ahora sí todos los gobiernos, heredan el lastre de que el gobierno anterior les deja el presupuesto del primer año marcado, donde ellos no pueden hacer nada. Heredan el lastre de que lo que ofrecieron en la campaña en febrero no pueden hacer nada, porque tienen un presupuesto encima, tienen una institucionalidad encima que los mete en una camisa de fuerza. ¿Cuándo empiezan ellos verdaderamente a ejercer como gobernantes en función de lo que ellos de alguna manera prometieron en campaña electoral en su segundo año, a partir de enero, digámoslo así? Pero objetivamente a partir también de mayo, cuando asumen. Y en ese sentido, en este momento, con el nombramiento de Sergio, arranca, por decirlo así, el segundo año del gobierno PAC. Del 8 de mayo al 1 de mayo, termina su primer año. Ahora empieza su segundo año de gobierno efectivo, real, donde ellos tienen que ahora sí trazar toda su estrategia, toda su táctica, darle las prioridades a los proyectos que ellos tienen, incluso respaldo del presupuesto nacional, que pueden hacer modificaciones al presupuesto, tienen ahí de por medio las elecciones municipales, tienen un montón de cosas que estratégicamente ya son obra de su segundo año, del año que es verdaderamente efectivo, porque en el año 2018, cuando tengamos nuevas elecciones, el gobierno que aprueba el presupuesto en noviembre, que empieza a ejecutarse en enero, se le acabó el gobierno en mayo, y entonces deja todo tirado ahí. Por eso es que insistimos en el tema de que este segundo año real es su primer año efectivo, ¿verdad? En donde puede, ya con un presupuesto elaborado por ellos mismos, poder hacer las cosas que quieren hacer. Y yo insisto en el tema de tener muchísima más claridad de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que deben de corregir. Creo que en esto, sin estarle dando más cargas adicionales a don Sergio, creo que aquí él también va a jugar un papel muy importante, no solamente en lo que es coordinación de la agenda legislativa, sino también coordinación en el mismo equipo de gobierno. Me parece que ahí esas habilidades, ¿verdad?, que quizás algunos conocen poco, pero que bueno, él dio también muestras, no solamente en su paso por la Asamblea Legislativa, sino también en estas primeras horas como ministro designado, indican que don Sergio tiene claro cuál es su papel y que va a poner todas sus destrezas y habilidades en función de la presidencia de la República, no de personas. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. No son personas específicas, es el cargo, es la función de, y retomar entonces el compromiso con el que don Sergio asume, renunciando a una cómoda posición, no solamente porque siendo presidente ejecutivo de una institución autónoma como el INS, puede pasar desapercibido si se quiere, la mayor parte del tiempo, por supuesto. O sea, eso es una posición cómoda no solamente salarialmente, claro, ¿verdad?, sino también que no tiene tanta visibilidad, ¿verdad?, tanta exposición mediática como la va a tener ahora. Entonces, entender que don Sergio se ha echado al hombro una carga muy pesada, que algunos, aunque quieran verla de manera negativa, hay que rescatar aquí, insisto, los argumentos sólidos para poder criticar una función en virtud de sus resultados, no de la persona que ejerce el cargo. Entonces creo que aquí hay que empezar a entender que cada quien tiene su espacio para poder aportar, para poder producir, y que no hacemos nada criticando sin fundamento, sino que tenemos que ir reconociendo esos resultados y valorándonos en su justa dimensión. Ahora, yo quisiera agregar un tema, además de que coincido de que esta va a ser un ejercicio más institucional, es decir, es un ministro que está más pensando por lo institucional, como bien lo dijeron, no es amigo de don Guillermo, como lo fue en su momento, o como lo es don Melvin, también para medir ese grado de autoridad que va a tener, va a ser muy importante ver qué nivel de maniobrabilidad va a tener el conferido por el señor presidente, inclusive para rearmar su equipo, porque él viene con dos viceministros que pueda que le resulten atinentes para lo que él quiere, pero puede que no. Y ahí vamos a ver también si en este ajuste de gabinete que se avecina
habrá también cambios en ese ámbito, porque por todo el conjunto de desafíos, recomposición de relaciones y reconstrucción de cosas que le va a tocar encarar a partir del 1 de mayo, evidentemente no lo va a poder hacer solo y va a requerir en primera instancia que su equipo más inmediato, que son sus viceministros, estén en la misma sintonía de él, inclusive para que eso le dé la credibilidad necesaria para lo que decía muy bien Argentina, se pueda convertir en ese articulador del gabinete, porque un ministro de la presidencia, o como lo hemos visto en los últimos tiempos, con excepción de don Melvin, es, si esto fuera fútbol, como el capitán que juega al interior, es decir, el director técnico es el presidente y es el que alinea el equipo, pero dentro del terreno de juego hay un muchacho o una muchacha en el fútbol femenino que tiene su banda de capitán, que es el que transmite las directrices del técnico y es el que ahí en el terreno le dice a cada uno, estamos mal, o el técnico me acaba de decir que usted tiene que moverse por este lado, usted tiene que hacer esta otra marca por acá. Eso es también en síntesis el rol de un ministro de la presidencia, pero para lograr eso, insisto, también va a tener que mostrar que lo que él habla es la voz del presidente, pero para eso requiere esa autoridad que me parece se le confiere también si se le da a él la maniobrabilidad para poder integrar su equipo más inmediato de trabajo. Una de las fallas importantes. A veces, nada más, don Vladimir, un apunte, porque a veces hay que sacar al capitán porque hace malos pases y eso no significa que transmita mal las órdenes del entrenador, simplemente hay que cambiar de capitán y a veces como ya sucedió ahorita, alguien nuevo o alguien que esté dentro de la cancha. Así es. No, pero una de las fallas estructurales que ha mostrado este gobierno, que se pone en evidencia en el conflicto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es justamente que el presidente muchas veces escogió viceministros y después nombró ministros y no tenía comunicación y conflicto entre ellos. Eso es cierto. En este caso está nombrando un ministro que tiene mucha aura, mucha expectativa, con estructuras que están ahí establecidas. Tiene que tener también la capacidad del ministerio, el presidente, de entender que si el nuevo ministro quiere cambios, tiene que darlos. Si el nuevo ministro acepta a las personas que están ahí, o las conoce o las prueba, pero de todas maneras está sujeto a que haya cambios importantes, porque si no empiezan las contradicciones otra vez y es peor entonces. Pues yo asumo que de alguna manera también don Sergio puso, si no condiciones, por lo menos requisitos básicos para aceptar el puesto, porque ya de entrada ganando menos de la mitad y encima tener un equipo en el que no confía o con el que no puede trabajar. Exacto, o sea, le están pidiendo una tarea que es muy grande, ¿verdad? Con muchísima responsabilidad. Yo supongo que por lo menos habrá dicho, déjenme meter a 2 de los míos para sentirme acuerpado y para poder avanzar más rápidamente en la consolidación, bueno, primero en la construcción y luego en la consolidación de esta nueva reformulación del gabinete. Porque don Sergio estaba en la primera lista de valoración de ser ministro de la presidencia, lo descartaron para que fuera don Melvin Jiménez, pero estaba, y así lo hemos logrado confirmar, don Sergio Alfaro estaba en la lista de posibles ministros de la presidencia desde el 8 de mayo del 2014. Nos quedan solo 4 minutos de programa. Don Sergio es cercano a don Otón sin ser otonista. Esa fue la frase que usó, ¿verdad? No soy otonista, pero sí soy cercano a Otón Solís. ¿Podría remediar algo de la comunicación entre don Otón, la fracción y Casa Presidencial? Bueno, ya Otón felicitó el nombramiento, ya eso es una buena señal. Y no solo eso, sino que la felicitó devolviéndose a la parte de la raíz, de la primigenia del PAC, diciendo que Sergio representaba no solo el origen del PAC, sino los valores fundamentales del PAC, que son los valores que de alguna manera Otón había impuesto en su formato, digamos, y que más o menos se identificaba con eso. Me parece que ahí le mandó ya una señal muy positiva de reconciliación, digámoslo así, hacia el gobierno. Yo creo que el nombramiento de don Sergio envía diferentes mensajes a distintos sectores. A la clase política, diciéndole es uno de los suyos, ¿verdad? Es un operador político, sabe de lo que se está hablando. A los integrantes de la Asamblea Legislativa, fue diputado también, él conoce no solamente el lenguaje sino la dinámica, y particularmente a la gente PAC que quería ver a uno de los suyos en posición digamos visible, ¿verdad? Y cuando don Otón dice que se siente complacido de que al menos esa persona no va a necesitar explicaciones de lo que son los principios básicos del PAC, pareciera que el mensaje también fue claro y directo a ese grupo originario, fundador
del Partido Acción Ciudadana, y parece que el mensaje, por lo menos al día de hoy, ha sido bien recibido por todos esos sectores que están involucrados no solamente en la toma de decisiones, sino también esperando que haya cambios importantes en el gabinete. Yo creo que el mensaje ha sido positivo hasta hoy. Esperemos que don Sergio empiece a hacer las cosas como sabe hacerlas, para entonces poder tener un programa en algún momento para decir si nosotros catalogamos esas acciones, esos resultados concretos, y podemos criticarlo o no. En este momento lo que podemos decir es que el mensaje que el señor presidente mandó a todos estos distintos sectores ha sido positivo y ha sido bien recibido. Yo nada más agregaría, resume don Sergio Alfaro lo mejor del PAC, aparentemente, sin los fundamentalismos de ese PAC original. Brevísimo, una cosa adicional. Margarita Bolaños, la actual secretaria general del PAC, no solo se reúne con el presidente, manda una señal diciendo que ellos quieren tener una relación más estrecha y que el gobierno sea más PAC. Eso es cierto. Y en ese sentido, este nombramiento está en el entorno de esa nueva relación que hay del PAC partido con el PAC gobierno, que estaban como muy distanciados. Cumple esa lógica, yo creo que sí. El mensaje es claro. La presidenta del PAC, doña Margarita Bolaños. De hecho, en la Asamblea Legislativa, en este instante, tenemos audio de plenario, estaban discutiendo sobre si amplían la primera parte de la sesión para tener un debate reglado sobre el nombramiento de don Sergio Alfaro. ¿Y qué va a discutir la Asamblea Legislativa? No tengo idea, a mí me llamó exactamente misma la atención. Está hablando Edgardo Araya, el subjefe de fracción del Frente Amplio. Escuchamos a don Edgardo. Usar el menor tiempo para poder entrar, que no se dure mucho, para poder llegar a la discusión de este proyecto. Se los pido encarecidamente, sin perjuicio, por supuesto, del sagrado derecho que tienen todos y todas las compañeras y compañeros diputados de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, compañero presidente. Gracias, diputado. Ningún diputado o diputada se ha anotado en la lista para hacer uso de la palabra. Suficientemente discutido. Procedemos, por tanto, a la votación del expediente 19.127, reforma del artículo 89 del reglamento. Bueno, sí, de lo poco que hemos podido escuchar, se rechazó. Sí, porque además no estamos en un régimen parlamentario donde los ministros de gobierno tienen que ser refrendados por la Asamblea Legislativa, así que no hace sentido en este momento. Pero además, si ya don Sergio dijo hace unas horas que él no iba a interferir en algo que era del resorte exclusivo de los señores diputados, me parece que ahora deberían de devolverle la cortesía y decir, esto es de resorte exclusivo del señor presidente de la República, y la división de poderes queda de nuevo intacta. Salvo que quieran hacer un balance de las relaciones con Melvin, que eran negativas para ellos, y mandar una señal positiva al nuevo ministro. Pero es con una felicitación o una nota se zanja. Es parte de la tribuna popular. Sí. Bueno, hablando de la tribuna popular, le devolvieron una cortesía. Ahí está, no van a hablar sobre el tema. A mí me llamó mucho la atención donde yo vi que era, bueno, muchas gracias, don Vladimir, Argentina, Sergio, hablaremos muchísimo en los próximos 11 días. Estoy seguro, el 1 de mayo y posterior al 1 de mayo, estoy absolutamente seguro. Gracias a ustedes por estar con nosotros, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana en Matices, se los vamos a adelantar de una vez, estará el canciller de la República, don Manuel González, hablando sobre las relaciones exteriores de Costa Rica, pero sobre todo también del proceso en la Corte Internacional de Justicia, donde él estuvo presente la semana pasada en el litigio que se lleva contra Nicaragua. 3:29, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.